Y entonces no esperar las consecuencias de esos actos de la naturaleza, ¿no? De los eventos naturales, sino que hay que prevenir. Edgardo, buenos Hola, ¿cómo días. está Jorge? Bien, Edgardo. Jorge, bien. ¿Me escuchas? Ya estamos conectados. Edgardo, dime, tú como experto municipal y en temas de gestión pública, ¿qué le recomendarías en un primer momento a los funcionarios con experiencia como tú cuando Senami hace una alerta como esta de que van a venir crecidas de los ríos, van a venir precipitaciones y tenemos que estar preparados y trabajar conjuntamente con la población? ¿Qué es lo primero que debería hacer un funcionario? Llámese funcionario al alcalde hasta el último funcionario que decide en una municipalidad o en un gobierno regional. Bueno, querido Jorge, muchas gracias por estar en tu programa, por la invitación. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sistema justamente de riesgos y de respuesta frente a esas situaciones de emergencia que se presentan, producto normalmente por la naturaleza o actos producidos por eventos de la naturaleza, tienen en nuestro país un sistema integrado. Y ese sistema integrado tiene tres componentes. En primer lugar, el conocido como el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Luego tenemos al CENAPRED, ¿no es cierto? El CENEPRED, perdón, que es el órgano justamente que hace prospección, planificación y que se prepara justamente para el caso, para neutralizar, digamos, la ocurrencia de estos eventos o los desastres producidos por los eventos naturales. Y finalmente tenemos una institución como el INDECI, que es el que da la respuesta después de que se suceden los hechos. En consecuencia, de acuerdo con estas normas, las autoridades municipales están obligadas, en primer lugar, a constituir su grupo de trabajo, que es liderado por el alcalde distrital o provincial correspondiente. Está integrado por funcionarios de la propia municipalidad, como pueden ser el gerente municipal, el gerente de administración y finanzas, el gerente o subgerente o encargado de la oficina de gestión de riesgos, el de planificación, de manera que todos puedan articular para prepararse en la prevención frente a los actos de la naturaleza, los eventos naturales, y al mismo tiempo para poder responder en caso de que realizado, digamos, el evento haya causado daños en las personas o en los bienes y tengan una respuesta adecuada. De manera que esa es la primera. La segunda es tener justamente planes. Primero hacer una prospección y luego elaborar unos planes. No es un trabajo difícil porque obviamente el órgano rector ha señalado una metodología. Lo que tiene que hacer la autoridad municipal es cumplir con ese procedimiento señalado, visitar las zonas vulnerables, visitar las poblaciones vulnerables y tomar las medidas justamente para poder minimizar las consecuencias de esos eventos o de esos riesgos que se pueden presentar. Edgardo, ¿por qué tú has hablado de planes de prevención? ¿Por qué todos los años, sobre todo aquí en Lima, bueno, ya de las provincias ni hablar, porque las provincias pues están en indefección completa? Parece que las autoridades no saben que el otro año va a volver a suceder, pero hablemos de Lima. ¿Por qué todos los años tenemos que hablar del mismo tema? ¿Por qué no se planifica? ¿Por qué no se prevé? ¿Por qué no se destinan presupuestos? ¿Por qué los funcionarios, y tú eres un funcionario de altísima experiencia, por qué los funcionarios de los distritos ribereños, de los distritos que van a ser afectados, no trabajan con el debido tiempo? Y no me refiero a esta gestión. Las gestiones ahora tienen 60 días apenas, pero las gestiones son una continuidad de otra. ¿Por qué no se trabaja de manera coordinada con la población? ¿Por qué no se generan las defensas? ¿Por qué todos los años tenemos que volver a hablar de exactamente el mismo tema? Bueno, por una sencilla razón, y la razón es que esos funcionarios no toman sus tareas, sus funciones asignadas por la ley y su propio reglamento de organización y funciones con compromiso,
con seriedad y con responsabilidad. No son conscientes, primero, de la importancia de la función que se les ha asignado y segundo, no son conscientes de las consecuencias que puede originar un evento de la naturaleza, como en el caso de las lluvias. Todos sabemos que las lluvias empiezan en los meses de diciembre y enero en la sierra, en el caso de nuestro país obviamente, y que por tanto el caudal de los ríos aumenta y de pronto también esas quebradas se activan en la costa del país. En el caso de Lima, como tú muy bien lo has señalado, tenemos 3 ríos importantes y un río menor, podríamos llamarlo el Huaycoloro, pero tenemos 3 ríos importantes, como es el caso del Chillón en el norte, el centro del Rímac y en el sur el caso del río Lurín. Pero además tenemos una serie de quebradas por las cuales va a discurrir el agua cuando hay lluvias importantes y abundantes. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos? Tenemos riesgos en aquellas laderas de los cerros, ¿no? Que han sido ocupadas por las personas. Ya no importa la razón, pero fundamentalmente es por una falta de planificación desde la municipalidad provincial y también de la distrital. Segundo, de las poblaciones que están asentadas en la ribera de los ríos. Y en consecuencia, si sabemos cuáles son esas zonas vulnerables, tenemos que hacer las tareas que tú señales. Y entonces el problema es esa falta de insistencia, de perseverancia en las tareas a ejecutar. Porque en mi experiencia, por ejemplo, inmediatamente lo que se ha hecho en los primeros 15 días de enero es instalar el grupo de trabajo, presidido por el alcalde, todo el equipo. Hacer el estudio, aún cuando no exista o cuando exista, hay que hacer nuevamente el estudio de prevención, señalando cuáles son las medidas que hay que tomar para poder neutralizar esas consecuencias producto de los eventos naturales. Eso es lo primero. Segundo, comunicar a las autoridades de todos los niveles, esto es, a INDECI, al mismo CENEPRED, al mismo SINAJER, al Ministerio de Salud, y a LANA inclusive, ¿ya? Respecto de las tareas que habría que hacer, porque la mayoría de las municipalidades, lo hemos señalado muchas veces, son administradoras de pobreza. En consecuencia, contratar maquinaria, comprar piedras para poder fortalecer las riberas es casi imposible, porque con la justa muchos tienen para poder pagar planillas si es que las pagan a tiempo. Así es, Edgardo. Pero tienen que hacer todas las gestiones con el Ministerio de Vivienda o con otras entidades del Poder Ejecutivo para poder cumplir sus tareas. Y entonces, no esperar las consecuencias de esos actos de la naturaleza, ¿no? De los eventos naturales, sino que hay que prevenir. En el caso del Chillón, por ejemplo, hemos visto cómo la Municipalidad de San Martín de Porres ha empezado a reencauzar el río con maquinaria, a fortalecer las laderas con piedras, con unas piedras muy grandes de varias toneladas. Eso es prevención, es la manera de ir trabajando y obviamente hasta donde los recursos lo permitan, pero al mismo tiempo actuando con otros agentes del sector público o privado para conseguir los recursos, los bienes y prevenir justamente esas consecuencias dramáticas a las que realmente están sometidos muchos los pobladores. En el caso de los huaicos, sí te escucho, sí, Jorge. De nada sirven los hechos aislados. Tú has dicho bien del trabajo que está haciendo de enrocado, de ampliación quizás del cauce en San Martín de Porres. La pregunta es, ¿esto se viene coordinando con los demás distritos? Porque el río no reconoce pues límites políticos. La pregunta es, ¿se está coordinando con Chosica, Chaclacayo, San Martín y todos los demás distritos que son afectados por el Rímac, por el Chillón? O sea, la primera pregunta es si estamos coordinados. Y lo otro es, tú has hablado de responsabilidades. Un funcionario que omitiera en este momento hacer todo lo que tienes que hacer para poder activar su comité de defensa civil, su comité de lucha contra este flagelo. ¿Estaría cometiendo algún delito? ¿Estaría lindando con la posibilidad de ser sancionado quizás? ¿O no pasa nada y después dice, pues, bueno, el clima pues así es? ¿No? ¿Queda así?
o podemos sancionar a ese funcionario? Pero por supuesto que sí. O sea, el primer delito que se detecta ahí es el delito de omisión de funciones, ¿no? Entonces, definitivamente ahí puede recibir una pena hasta de 6 años. Esa es omisión de funciones, porque conociendo o debiendo conocer la ley, estando los instructivos, los planes, los objetivos, no hace nada para proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, pues comete delito definitivamente. Respecto de la coordinación, en el caso del río Chillón, opera ahí la Mancomunidad de Lima Norte, liderada obviamente por uno de los alcaldes distritales. Y el gerente general de esa mancomunidad desde el primer momento ha estado convocando a los funcionarios de cada una de las áreas, en este caso de gestión del riesgo, para coordinar justamente la defensa de la población de los distintos distritos. A saberse, por ejemplo, Caraballo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, ¿no? Y luego de San Martín de Porres ya viene el Callao, que es otra jurisdicción política, pero que entiendo también tiene su propia organización. Pero sí están coordinados y todos los municipios deberían estar coordinados. En el caso de Lima Metropolitana, y por consecuencia y por razón del río Rima, que es por donde discurre, digamos, este río principal, le corresponde, además de a la Mancomunidad de Lima Centro, al alcalde metropolitano convocar a todos los alcaldes para coordinar el trabajo y ver la posibilidad de brindarse apoyo entre todos o solicitar la asistencia de los otros órganos del Estado. Como ¿Ha habido esta convocatoria? ¿Ha habido esta convocatoria por parte del alcalde de Lima? En el caso del alcalde de Lima no ha habido ninguna convocatoria per se. No, a saber, hasta ahora ni siquiera se ha llevado a cabo la primera asamblea metropolitana de alcaldes. ¿Y la región, ¿no? ¿La región Lima ha hecho alguna coordinación con ustedes, por ejemplo, en San Martín de Porres o en los demás distritos? Ninguna. Obviamente, en ese caso debería hacerse algún tipo de coordinación porque sabemos que los ríos pues nacen en las alturas de los Andes y donde tiene jurisdicción, en el caso de Lima, el gobierno regional de Lima provincia, porque está por allí Canta, Ollón, en fin, las provincias de la Sierra, Guarochirí. ¿No es claro, cierto? pero te decía esto porque la región metropolitana de Lima, que está adscrita obviamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene recursos, tiene presupuestos y tiene maquinaria para esto. O sea, ha debido haber ya una coordinación con todos los distritos afectados. Obviamente, esa coordinación ha tenido que ser hecha hace, digamos, un par de meses cuando ustedes iniciaron gestión y el alcalde metropolitano ya ha debido convocar por lo menos a una primera asamblea metropolitana para ver de estas afectaciones que van a sufrir los distritos de su provincia. Porque eso es lo primero, claro. Hay otros temas importantes, la seguridad, todo eso. O sea, ya después hablaremos de las 10.000 motos, hablaremos de Lima potencia mundial, de todo eso podemos hablar luego. Pero hoy hay lluvias, hoy hay huaicos, hoy hay una gente en riesgo todos los días. Y no puede ser que no se esté convocando a los alcaldes y que alcaldes estén tratando de hacer esfuerzos quizás aislados, como el caso del alcalde de San Martín, que trata de hacer lo que puede, pero el presupuesto pues de un distrito es exiguo. Para eso se necesita pues el presupuesto metropolitano, ¿correcto? Por supuesto que sí, y de ese pliego regional del que tú hablabas hace un minuto, efectivamente, desconozco realmente, no tengo conocimiento hasta la fecha. Respecto a nosotros sí, hemos oficiado a la Municipalidad de Lima y obviamente el pliego regional corresponde y pertenece a la Municipalidad Metropolitana bajo la responsabilidad del alcalde de Lima. Insisto en que hasta donde tengo conocimiento no hemos sido convocados para poder tratar estos temas y poder aplicar acciones conjuntas y medidas coordinadas frente a cualquier emergencia. Pero como estamos hablando de Lima, además, tenemos este peligro de un inminente o de inminentes huaicos, ¿no es cierto? Y no es la primera vez que esto sucedería en Lima. En consecuencia, ahí uno tiene que ver si realmente se han fortalecido las laderas, si se han construido
los muros de contención, o si en aquellas zonas en las que no puede haber asentamiento humano, se ha hecho algún esfuerzo para poder, digamos, trasladar a esa población a una nueva zona donde puedan asentarse, pero una nueva zona que ya esté habilitada urbanamente, con agua, con desagüe, con servicios, porque esa es la tarea justamente del sector público, de la municipalidad, y con apoyo, por supuesto, del Ministerio de Vivienda. Pero son tareas que debieron haberse hecho hace muchos años y que, por desgracia, en nuestro país siempre reaccionamos cuando ya las cosas sucedieron, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre leche derramada. Trabajamos de manera reactiva, ¿no? No planificamos, sino siempre es de manera reactiva. Llega el huaico, ¿cómo hacemos para ayudar a los damnificados? ¿Cómo hacemos para que no pierdan su cosecha? ¿Cómo hacemos para que recuperen a sus animalitos? Viene el terremoto, bueno, pues hay que remover los escombros, hay que ver cómo reparamos la carretera. Ya hablamos de la municipalidad, de los funcionarios. ¿Qué opinas tú o qué le recomendarías al ciudadano, a la persona afectada o posiblemente afectada? ¿Cómo debería coordinar con su autoridad o simplemente él debería esperar a ver lo que suceda y que Dios pues defina un poco lo que va a hacer? ¿O debería mantener contacto con su autoridad? ¿Qué le dirías tú al ciudadano? La obligación justamente de estas sugerencias u oficinas de gestión de riesgo es la de coordinar con la población. Es una tarea que se señala en la ley. Está en la obligación de coordinar con la población, organizar a la población y hacer simulacros, además de instruir a la población de qué medidas tiene que tomar justamente en la tarea de la prevención del riesgo. O sea, no solamente organizamos a la población, ni las normas señalan que hay que organizarse para la reacción frente al evento de la naturaleza, sino que también la población está obligada, pero liderada por su autoridad pública, para hacer trabajos y tomar medidas de prevención. Entonces, la población sabrá y seguramente los promotores de la Oficina de Gestión de Riesgo, de la Sugerencia de Gestión de Riesgo, les harán firmar documentos señalándoles que se han hecho mesas de trabajo, reuniones de trabajo para indicar que no pueden asentarse sobre determinadas zonas vulnerables, que se tiene que proteger, digamos, una distancia u observar una distancia mínima de la ribera del río, que está justamente también señalada por la ley, a qué distancia recién se puede utilizar los terrenos para el cultivo y en qué zonas puede la gente construir o edificar sus viviendas. Entonces, toda esa tarea es parte de la autoridad pública. La autoridad pública tiene que liderar a la población, organizar a la población. Y en el caso que se produjera, aun cuando se tomaran las medidas de prevención, se produjera, o mejor dicho, causara estragos ese evento de la naturaleza, ahí tiene que responder también la autoridad municipal en cumplimiento del principio de subsidiariedad, como la autoridad más cercana a la población, tiene que responder reactivamente, para lo cual también tiene que estar preparada e inmediatamente tratar de dar asistencia a la población afectada. Reaccionar ante un desastre, ¿correcto? Sus bienes. Reaccionar ante el desastre. Correcto. Entonces, de manera eficiente. Por supuesto, entonces... pero dime algo. De manera eficiente. Entonces sí, continúa, sí. Edgardo, sí. Ya, dime ahora algo tú. Dime, por favor, ¿cuál debería ser la participación del gobierno nacional en todo esto? Ya para concluir la entrevista, ¿qué debería o cómo debería participar el gobierno nacional? El gobierno nacional participa primero y fundamentalmente desde el plano de rectoría, que es quien dicta las normas, pero también hace supervisión y acompañamiento y asesoramiento a las autoridades locales y regionales. Y también el Poder Ejecutivo apoya o debería apoyar con rapidez y eficiencia las tareas de prevención, digamos, instrumentales, como es el alquiler de maquinaria, la adquisición de piedras, de rocas para poder apoyar, digamos, y defender las laderas con recursos, porque, insisto, la mayoría de las municipalidades del Perú son municipalidades que administran pobreza y no tienen recursos. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo debe
asistir rápidamente a las municipalidades. Esa es una respuesta que estamos esperando. No pueden dejar a las municipalidades solas, porque puedes tener el mejor de los planes de prevención, o deseos, haber tomado todas tus medidas, pero no puedes ejecutar nada. Así es. Porque claro, el alquiler de maquinaria es por hora y seguramente te cobrarán 2.000, 3.000 horas por 3.000 soles por hora. No, es carísimo. ¿Cuántas horas puedes tú alquilar una máquina de oruga? ¿Y cuántas toneladas de piedras puedes comprar? Y no son piedras pues chiquitas, son piedras que pesan 5 toneladas, 6 toneladas, 10 toneladas, de manera que el agua no se las lleve, ¿no? Edgardo. Entonces, Jorge, te agradezco mucho la participación de esta mañana. Se quedan varios temas en el tintero y vamos a invitarte naturalmente para continuar otros temas. Y yo te comprometo en algo, en la evaluación de los primeros 100 días que vamos a tener de todos los alcaldes y de gobernadores regionales a nivel nacional. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.